Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de profecías bíblicas y el día de hoy vamos a arrancar con Daniel, el capítulo 3. Así que vamos a ir directamente a la palabra de Dios y vamos a comenzar con nuestro estudio. Versículo 1. Tiempo después, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Nosotros, como bien habíamos leído en el capítulo 2 del libro de Daniel, al final nosotros habíamos visto que Nabucodonosor sí había aceptado el mensaje que Dios le había dado a través de Daniel. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Por qué este cambio de actitud tan repentino de Nabucodonosor? Bueno, hay una razón por la que Nabucodonosor ahora parece que le está haciendo la contra a Dios, y esa razón la podemos encontrar en 2 de Crónicas capítulo 36. Vamos a leer los versículos 11 al 13. De 21 años era Sedequías cuando empezó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante el Señor su Dios, y no se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Además, se rebeló contra Nabucodonosor, a quien había jurado por Dios. Endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver al Señor, el Dios de Israel. Esta historia que acabamos de leer ocurre 6 años después del sueño que Nabucodonosor había tenido. Sedequías, rey de Judá, violó el solemne juramento que había hecho en nombre de Jehová y se levantó en armas contra Nabucodonosor. Con esto Nabucodonosor pudo ver claramente que el rey hebreo no temía a Jehová. Esto, seguido de una fácil segunda conquista, pudo reforzar su convicción de que el Dios hebreo no era después de todo tan superior a los suyos, por lo que el destino declarado en el sueño podría ser desafiado. Si nosotros recordamos la profecía de Daniel, el capítulo 2, Dios le había mostrado al rey que cada metal que aparecía en esta profecía simbolizaba un reino diferente. Y Nabucodonosor, desde un principio, lo que él quería escuchar era que su propio reino iba a ser eterno, pero este no era el mensaje que Dios le iba a presentar, sino que después de la cabeza de oro que representaba a Nabucodonosor con su imperio babilónico, iba a seguir ¿qué cosa? Otro imperio. Entonces lo que vemos que Nabucodonosor hace acá, Nabucodonosor está dando un mensaje con esto que hace. Nabucodonosor está dispuesto a desafiar el destino que Dios le había mostrado y a afirmar su propio destino. El mensaje que quiere dar, en otras palabras, es que su imperio no iba a terminar nunca. Versículo 2. Y el rey llamó a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, presidentes y a todos los oficiales de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado. Vemos acá que el rey manda llamar a los dirigentes de los rincones más remotos del imperio. Y es que este evento no únicamente tiene connotaciones religiosas, en realidad, este evento también tiene connotaciones políticas. O sea, el rey lo que quiere hacer acá es un pronunciamiento político y también religioso, justamente para esto, para asegurar su posición en el trono. Versículos 3 al 6. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los oficiales de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie ante ella. Entonces el pregonero anunció: se manda a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. El que no se postre y la adore, en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿No les parece esta como una medida demasiado exagerada para hacer un evento religioso? Es como que nosotros estemos en una iglesia y la persona que está al frente diga: bueno, ahora vamos a cantar el himno número 538 y a la persona que no cante le voy a disparar con una pistola. O sea, es una locura esto. Y además recordemos que en este evento también hay oficiales del gobierno. Esto es curioso porque estas personas de entrada ya habían aceptado, o sea, ya habían mostrado su lealtad con el solo hecho de venir desde los rincones más remotos de Babilonia para asistir en este evento. Pero entonces, ¿por qué el rey toma semejante medida si ya iba a ir toda esta gente? El rey sabía que entre esta muchedumbre iban a estar presentes 3 jóvenes consagrados al Dios del cielo
que ante toda adversidad permanecían fieles. El rey ahora lo que quiere hacer es lograr a toda costa que ellos terminen venerando a los dioses de Babilonia. Versículo 7. Por eso al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Se postraron y adoraron. Esto no era simplemente inclinar el rostro para orar, no, era postrarse y adorar, o sea, con el rostro en tierra. Ahora el rey les estaba pidiendo a estos jóvenes algo que iba totalmente en contra de sus principios y totalmente en contra de lo que ellos creían. Y sin embargo estos jóvenes prefirieron ser leales a Dios antes que al rey. Versículo 8. En ese momento algunos caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. Incluso si el rey hubiese querido disimular, por lo menos mirando hacia otro lado, ahí estaban estas personas listos para acusarlos a estos jóvenes que no se iban a postrar. Parece que no, pero el rey realmente aquí se encuentra acorralado. No es porque les tenga miedo a estos hombres, porque al fin y al cabo son 3 muchachos, nunca se han levantado en armas. El objetivo del rey acá es demostrar que los dioses de Babilonia son superiores al Dios de Israel, pero al mismo tiempo él recuerda todo lo que le ha pasado a él. Recordemos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Daniel. O sea, el rey a esta altura ya está muy consciente del poder de Dios. Estas amenazas tan exageradas que el rey da nos demuestran esto, que está bastante atemorizado de hecho el rey por los resultados que puede llegar a tener esta confrontación. Versículos 9 al 11. Dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú ordenaste que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Es interesante cómo estas personas repiten las palabras del rey, así como diciendo: tú, rey, dijiste esto, ahora ya no te podés volver atrás. Si pensamos un poco en toda esta escena, realmente debe haber sido un espectáculo impresionante. Este era un evento de adoración, había música majestuosa, una imagen gigantesca, muchísimas personas congregadas en esta reunión. Muchas personas que veían esto desde lejos e incluso hasta desearían estar allí presentes. De esta manera se busca inculcar en la gente un sentido de adoración hacia estas deidades paganas. Versículos del 12 al 14. Hay unos varones judíos que tú pusiste sobre la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Rey, esos varones no te han respetado, no adoran a tus dioses ni honran a la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor, con ira y enojo, llamó a Sadrach, Mesach y Abednego. En un instante, estos varones fueron traídos ante el rey. Y Nabucodonosor les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que levanté? Fíjense en la pregunta que hace Nabucodonosor. Pregunta: ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios? El rey sabía perfectamente que era verdad, porque estos jóvenes en ningún momento habían intentado ocultar nada. Versículo 15. Ahora, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, ¿estáis prestos a postraros y adorar a la estatua de oro que levanté? Estas palabras son curiosas también porque, como nosotros habíamos leído en el versículo 6, el rey había dicho que el que no se postre y adore a la estatua, inmediatamente iba a ser echado en un horno de fuego. Pero ahora el rey les pregunta en el versículo 15: ¿estáis dispuestos a postraros y adorar a la estatua que levanté? Parece como que el rey le está dando una segunda oportunidad. Esta actitud del rey es una evidencia más, en realidad, del miedo que lo está sacudiendo. Muy a su pesar, el rey conoce el poder de Dios y está perfectamente consciente de que le está ofendiendo. Continuamos leyendo el versículo 15. Porque si no la adoráis, en esa misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiendo, y que Dios os librará de mis manos. Y nuevamente se repite la amenaza. Si dar una amenaza como la que había dado era una señal de inseguridad, ahora insistir tantas veces en esa misma amenaza ya es directamente una señal de debilidad y de temor. Ahora, estas últimas palabras que encontramos en este versículo nos revelan cuál era el verdadero miedo del rey. El rey pregunta: ¿y qué Dios os librará de mis manos? O sea, el rey sabe
que no está desafiando a 3 personas, sino que en realidad a quien está desafiando es a Dios mismo. Versículos 16 y 17. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: acerca de esto no necesitamos responderte. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará. Estos jóvenes no tenían la menor duda de lo que Dios era capaz de hacer. Dios mismo es fuego consumidor. Estos jóvenes también recordaron una promesa que podemos encontrar en Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por el agua yo estaré contigo, y los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora escuchen bien esto porque puede sonar un poco confuso. Los hebreos sabían que Dios los iba a librar, pero lo que ellos no sabían era si Dios los iba a librar del fuego en aquel momento. O sea, en otras palabras, ellos sabían que iban a ser liberados, ya sea que el Señor los librara del fuego o no. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, busquemos Daniel 12:13. Pero tú sigue hasta el fin de tu vida. Descansarás y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. Estos jóvenes creían en la promesa de resurrección, de modo que ellos sabían que el rescate era seguro. Lo único que no sabían era cuándo iba a ocurrir ese rescate. Versículo 18. Y aunque no nos librara, sepas que no adoraremos a tu Dios, ni la estatua que has levantado. Y aunque no nos librara, estas primeras palabras de este versículo tienen que ser enmarcadas pero con letras de oro. Esto es el sello de una fe genuina. Y esto nos revela también la marcada diferencia que existe entre fe genuina y presunción. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas que acabo de decir? Fe y presunción. La presunción busca reclamar las promesas de Dios, pero al mismo tiempo estoy desafiando su voluntad. En otras palabras, quiero recibir las bendiciones de Dios, pero no quiero guardar un solo precepto de su ley. Es como decir, si Dios me concede lo que yo quiero, solo entonces le obedeceré. En cambio, la fe, por el otro lado, es una relación de confianza. Y la expresión más clara de confianza es la obediencia. En otras palabras, aunque Dios no me conceda lo que yo quiero, aún así le obedeceré. Para que entendamos mejor esto, busquemos 2 ejemplos bíblicos. Uno lo podemos encontrar en Marcos 9:22. Y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarlo. Si puedes algo, ayúdanos, compadécete de nosotros. En esta historia, un padre había llevado a su hijo epiléptico con Jesús. Pero es interesante las palabras que este padre usa cuando lo presenta a su hijo ante Jesús. Dice, si puedes hacer algo, ayúdanos. O sea, con esto también nosotros vemos los resultados de la presunción. Y es que la presunción además también genera dudas acerca de Dios. Este padre estaba diciendo, ¿será que Jesús realmente puede hacer algo? Bueno, ese es el resultado de la presunción. Y nuevamente, como les iba diciendo, únicamente si puedes hacer algo, entonces recién a partir de ahí nomás te vamos a obedecer. De todas maneras, esta historia tiene un final muy bonito porque al final el padre termina entendiendo que realmente toda su vida había vivido bajo presunción. Y en el versículo 24 le dice a Jesús, creo, ayuda mi poca fe. Por el otro lado, busquemos Lucas 5:12. Un día estaba Jesús en una ciudad y llegó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús se postró rostro en tierra y le rogó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este caso es totalmente distinto. El hombre dijo, si quieres, puedes curarme. O sea, este hombre realmente estaba totalmente sometido a la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que le estaba diciendo es, puedes curarme o no, pero tu voluntad siempre será superior y lo mejor para mí. Y es exactamente lo que estamos viendo también en estos 3 hebreos, porque la obediencia que ellos tenían no era condicional. Ellos no estaban diciendo, si Dios me librare, recién ahí lo vamos a empezar a obedecer. Esto nos revela cuál es la verdadera naturaleza de una fe genuina. Versículos del 19 al 21. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se le demudó el rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego. Ordenó que el horno se encendiese 7 veces más de lo común
y mandó a hombres muy vigorosos de su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego y los echasen en el horno de fuego encendido. Así estos varones fueron atados con sus mantos, calzas, turbantes y vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego encendido. Nuevamente, esto nos revela también eso que les venía comentando antes, esta fuerte inseguridad que el rey tenía. Porque si nosotros analizamos esto, simplemente eran 3 muchachos. O sea, no eran hombres grandes, fuertes, musculosos, no, eran simplemente 3 jóvenes hebreos. Pero fíjense en estas exageradísimas medidas de seguridad. Mandó a buscar a los hombres más vigorosos que tenían su ejército. Mandó a recalentar el horno. Y por último, cómo fueron amarrados tan enérgicamente. Versículos 22 y 23. Y como la orden del rey apremiaba, y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego encendido. Fíjense que el horno estaba tan caliente que incluso ha terminado matando a aquellas personas que estaban afuera del horno. Pero ¿saben qué? Las medidas tan exageradas que el rey Nabucodonosor ha puesto acá han terminado siendo las apropiadas para que Dios actúe. ¿Por qué? Porque al ser tan exagerado todo, era literalmente imposible que estos 3 jóvenes se escapen. Tampoco podían hacer nada. O sea, era humanamente imposible que estos jóvenes pudiesen hacer algo para salir de esta situación. Pero es acá cuando nosotros estamos por presenciar algo maravilloso. Se trata de un milagro, de una intervención sobrenatural de parte de Dios. Versículos 24 al 26. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó a prisa y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad. Agregó él: yo veo 4 varones sueltos que se pasean por el fuego, sin sufrir ningún daño. Y al parecer, el cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta de horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Altísimo Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. O sea, ya no había forma de ocultar este gran suceso realmente. También acá hay una lección muy importante, y es que vemos la importancia de la predicación en todo momento de nuestra vida. No hay duda de que estos jóvenes predicaban al rey acerca de quién era Jesús, acerca de su santo carácter. Y por eso el rey, al ver a Jesús en el horno, lo reconoció fácilmente como un hijo de los dioses. Y qué diferente que lo vemos al rey ahora en el versículo 26, porque ya no grita, ya no amenaza, ya no se jacta, sino que de una manera muy respetuosa ahora les dice: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, capitanes y consejeros del rey, y vieron que el fuego no había dañado el cuerpo de esos varones, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, ni su ropa se mudó, ni siquiera tenían olor a fuego. Ahora el rey está realmente encerrado en un problema en el que él mismo se había metido. El lugar estaba lleno de testigos oculares, o sea, era totalmente imposible negar lo que había pasado. El rey había quedado completamente humillado, y también todos sus dioses. Esto que vemos en el capítulo 3 de Daniel no era simplemente un acto de adoración más, porque actos de adoración a los dioses babilónicos se hacían todos los días en Babilonia, y Dios no intervenía cada vez para detener estos actos. Pero ahora esto es muy diferente. ¿Por qué? Porque el rey organiza todo esto con el único fin de desafiar al Dios del cielo. Y el lugar, como les dije, estaba repleto de gente. Hay algo que nosotros tenemos que entender con respecto a la Biblia y los milagros, y es que nosotros a lo largo de toda la Biblia podemos ver cómo Dios interviene por su pueblo, pero no hace milagros a pedido. ¿Por qué? Porque no quiere que sus siervos sean vistos como magos, o que alguien tome una decisión a favor del Evangelio solo porque presenció un hecho espectacular. Existe una parábola muy especial para que nosotros podamos comprender mejor este tema. La podemos encontrar en Lucas capítulo 16. Vamos a leer los versículos del 19 al 23. Había un hombre rico que vestía púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. A su puerta yacía un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas. Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y lamían sus llagas. El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También el rico murió y fue sepultado.
Y en el lugar de los muertos, estando en el tormento, el rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, muy bien, pasa algo bastante curioso con esta historia, y es que vemos que estas personas mueren y que después de morir, este rico es castigado por sus malos actos que había cometido en vida. Ahora, próximamente nosotros vamos a hacer un estudio acerca de la inmortalidad del alma, pero básicamente nosotros cuando nos morimos en realidad no nos vamos ni al cielo ni al infierno. Es decir, no es que Jesús al contar esta parábola está confirmando la existencia de un infierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta era la creencia popular en los tiempos de Jesús. O sea, Jesús lo que está haciendo con esta parábola es de una manera muy inteligente. Jesús lleva esta parábola a la creencia popular que se tenía en ese momento. Esto simplemente con el fin de facilitar la comprensión de quienes lo estaban escuchando. Versículos 27 al 29. Y el rico dijo: te ruego, padre, que los envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos a ellos. O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Este joven razonaba, ¿no?, que si el mismísimo Abraham iba hacia sus hermanos y él mismo personalmente les testificaba a ellos, los hermanos automáticamente iban a creer e iban a aceptar el evangelio. Pero Abraham, ¿qué es lo que les contesta en el versículo 29? Dice: tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos a ellos. Nosotros, ¿a dónde encontramos a Moisés y a los profetas? En la Biblia. O sea, en otras palabras, estos jóvenes tienen la Biblia. Oigan a la Biblia. Era leyendo la Biblia como iban a conocer la verdad y no de otra forma. Versículos 30 y 31. Él entonces dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levante alguno de los muertos. La enseñanza es muy clara en esta historia. La persona que tiene acceso a la Biblia, a la palabra de Dios, y aún así teniendo acceso a la Biblia, no escucha o no presta atención a lo que dice la palabra de Dios, puede ocurrir la manifestación más impresionante, sobrenatural que a ustedes se les ocurra. Puede ir, como dice esta misma historia, el mismísimo patriarca Abraham a predicarle a esta persona, que la persona no se va a convencer. Jesús mismo ha cumplido las palabras de esta parábola. Miren, Lucas 23, 8 y 9. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verlo. Había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verlo realizar alguna señal. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús guardó silencio. Cuando Jesús estaba siendo enjuiciado, el rey Herodes le preguntaba a Jesús. No solo le preguntaba, sino que le ordenaba que haga algún milagro para ver si así Herodes podría convencerse. Pero Jesús guardó silencio. ¿Por qué? Porque Herodes ya había tenido su testimonio. Él había despreciado 1.000.000 de veces la palabra de Dios que le había llegado a través de Juan el Bautista, y por lo tanto ya no se le daría más. Lo que nosotros encontramos en el capítulo 3 de Daniel es totalmente distinto. Porque acá nosotros tenemos a un montón de personas que nunca en su vida habían escuchado ni iban a escuchar nada acerca de quién era el verdadero Dios. Por lo que este milagro que Dios hizo acá iba a ser un testimonio pero poderosísimo a favor de la verdad. Ahora, en este capítulo el Señor ha probado que es un experto. Es un experto en sacar a un bien del peor mal que existe. El Señor puede agarrar lo peor que tiene tramado el enemigo y aún así de eso puede sacar un bien. Además, Dios también ha demostrado que Dios tiene un pueblo, un grupo de personas con una lealtad invariable que lo aman aún más que su propia vida. Y es así como Dios va a fortalecer el corazón de su pueblo, como estos jóvenes, de manera tal que ni el deseo de obtener ganancias ni el temor a la muerte los va a poder separar de Cristo. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Algo similar como habíamos visto en el capítulo 1.
El tema central del capítulo 3 de Daniel es la adoración. El rey en todo momento ordenaba: ustedes tienen que postrarse y adorar. Pero este mismo rey y estas mismas personas que estaban obligando a estos jóvenes a adorar han sido quienes han terminado adorando al verdadero Dios. Esta historia se repite tal cual en el tiempo del fin, en nuestros días. Busquemos, hay una profecía en Apocalipsis capítulo 13 y vamos a leer los versículos 14 y 15. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Si se dan cuenta, son exactamente los mismos elementos. Cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 13, ahí vamos a estudiar esta profecía muchísimo más en profundidad. Pero ahora quiero que vayan notando esto. Es la misma figura. Se levanta una imagen, solo que acá se llama la imagen de la bestia. Y se nos obliga a que nosotros adoremos a esta imagen de la bestia. Y de lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Nos van a matar. Pero sin embargo, busquemos lo que dice Romanos 14, versículo 11. Pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Los enemigos de Dios en algún momento van a ser confrontados directamente con la justicia divina. Y ante esto ya no le va a quedar otra opción. Se van a postrar y van a adorar al verdadero Dios. Versículos 29 y 30. Por lo tanto, decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea destruida, por cuanto no hay Dios que pueda librar como él. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bueno, esto nos demuestra algo curioso, y es que el rey todavía a esta altura tenía muy poco conocimiento acerca de Dios, porque Dios a nosotros nos da la libertad de adorarlo o de no adorarlo. Y ahora el rey estaba obligando a todo el pueblo para que adoren al verdadero Dios. O sea, realmente todavía el rey tenía mucho que aprender acerca de ¿qué? De la libertad de conciencia. Y bueno, y es que realmente al rey todavía le faltaban muchísimas más experiencias que él iba a vivir, que lo iban a ayudar en su crecimiento espiritual. Pero no hay dudas de que el Señor realmente estaba muy contento con los resultados que vemos en este capítulo. ¿Por qué? Porque a pesar de esta exigencia que hace el rey acá, el rey realmente tenía un deseo sincero de reconocer la supremacía del Dios del universo. Ya con esto concluimos el capítulo 3 del libro de Daniel. Próximamente vamos a leer el capítulo 4 de Daniel, que ya va a ser la última historia con respecto a Nabucodonosor. Pero no va a ser ni de lejos la última vez que mencionemos a Babilonia. Así que bueno, simplemente nos vemos allá cuando hagamos el estudio del capítulo 4 de Daniel. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.